análisis para licencias y registros intensivos. Es correcto. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo y creo que no requiere mucha más presentación que esta, porque seguramente si dejamos nuestras preguntas para el final, va a haber una muy nutrida conversación con el ingeniero. Te recibimos con un aplauso. Muchísimas gracias por venir. Al contrario. Pues muchas gracias por recibirnos una vez más aquí en este su auditorio. A nombre de la doctora María de los Ángeles Palma Irizarry, directora general de Vida Silvestre, les agradecemos la invitación, la presencia y el interés mostrado en este tema. La semana pasada, el biólogo Fernando Sánchez tuvo a bien hablarnos sobre los requisitos para la realización de las autorizaciones de colecta científica. Hoy vamos a completar un poquito ese proceso, hablando sobre el trámite de registros y actualizaciones de las colecciones científicas. En principio, las autorizaciones de colecta científica son el medio legal por el cual se alimentan, se crean y se alimentan las colecciones científicas. Y todos aquí, en su gran mayoría, pues han trabajado alguna vez con colecciones científicas o van a trabajar con ellas. Así que vamos a hablar un poquito, mucho, de hecho, sobre la normatividad asociada al registro y la actualización de estas colecciones, cómo podemos crear adecuadamente estas colecciones, cómo las debemos actualizar, cómo podemos regularizar las colecciones que ya tenemos y que tienen algunas irregularidades, tanto en el inventario como en la posesión, como en la información presentada, y después lo que esperaremos a futuro de las colecciones científicas. Vamos a tener una plática de aproximadamente unos 40-45 minutos y vamos a tener al final la sesión de preguntas y respuestas. Como ya bien tuvieron presentarme, soy José Juan Martínez, ingeniero agrónomo zootecnista. En este momento estamos a cargo del Departamento de Análisis y Licencias para Registros Intensivos. Este departamento está en la Dirección General de Vida Silvestre, que es la encargada de este trámite, o de este conjunto de trámites asociados a colecciones científicas. ¿Por qué es importante registrar una colección científica? En principio, bastaría con que dijéramos que es un requisito de ley, pero ustedes ya conocen toda la importancia que tienen los acervos científicos en su quehacer diario. Quisiera puntualizar solamente 4 de varios, que seguramente ustedes ya conocen, y es que, no alcanzo a ver bien de aquí, que las colecciones científicas nos permiten darle sustento legal a la información que está contenida en estas. Cada vez más, en el futuro, y de hecho ya es un hecho, las publicaciones científicas, las referencias de investigaciones, lo que se publica, lo que se presenta en congresos, tiene que tener un aval de dónde está registrada esta información y si es necesario repetir alguna investigación o repetir algún protocolo de investigación, pues tiene que estar contenido en una colección científica. Y la colección científica en términos de ley solo existe hasta que es registrada ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Se ha dicho de paso, solo la Dirección General de Vida Silvestre otorga registros de colecciones científicas y museográficas en el país. Ninguna otra entidad da registro federal a las colecciones científicas. Compartimos mucha de nuestra información y de hecho muchos de nuestros registros son compartidos con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, pero el registro es una atribución exclusiva de la Dirección General de Vida Silvestre. Otro de los beneficios de por qué registrar una colección científica es porque se adquiere la responsabilidad legal de la custodia de los ejemplares por parte de las instituciones que las contienen. En muchos casos, en colectores que tienen colecciones científicas y que no han sido registradas, estos no tienen la responsabilidad legal de estos y ante cualquier evento de supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, pues quien posea los ejemplares, quien los tiene en su propiedad, es el responsable y que en su momento es el enjuiciado en un procedimiento administrativo. Entonces, el que algún investigador o algún colector científico tenga sus materiales registrados en una colección científica, le otorga la responsabilidad a la institución que mantiene la custodia de los ejemplares. En muchos casos, los titulares de las colectas
mantienen los materiales en sus acervos propios, como si tuvieran una colección propia. Pero si esta colección no tiene un registro, porque nada más tienen las autorizaciones de colecta y no tiene el registro otorgado por parte de la Secretaría, se está incumpliendo en una infracción que vamos a ver casi al final de la plática, de acuerdo al artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. Por lo tanto, no basta con tener la autorización de colecta. Es muy importante que tengan los registros de las colecciones científicas en donde se depositan estos materiales. Otro punto que es muy importante para el cual tener un registro de colección científica es que este permite la gestión efectiva de la actualización obligada ante la Secretaría de los materiales que conforman a la colección cada año. Continuamente nos solicitan vía el Instituto de Acceso a la Información Pública qué materiales se encuentran en las colecciones científicas, cuántas colecciones científicas tenemos, cuántos grupos están representados en estas colecciones científicas, y la única manera de dar una información veraz a nivel país es remitiéndonos a los inventarios y a los registros de las colecciones científicas. Si tenemos 300 colecciones científicas, que es más o menos lo que tenemos registrado actualmente, 310, y estas no están actualizadas, pues es casi como si no tuviéramos ninguna, porque la información que estamos dando es de información que no está actualizada. Por eso es muy importante actualizar la información cada año. Salud. Y el último punto tiene que ver con que el intercambio legal de materiales entre colecciones científicas es a través de constancias de movimiento que autoriza la Secretaría de Medio Ambiente. Yo entiendo que el quehacer científico a veces no es muy amigable o no es muy compatible con el quehacer burocrático, pero la manera legal de compartirse materiales entre colecciones es a través de una constancia autorizada por la Secretaría. De otra manera, pues no hay fe de que se haya hecho de conformidad a la ley. Por eso es importante mantener sus registros actualizados de colecciones científicas. ¿Qué es una colección científica? Hay una definición de esta en el reglamento de la Ley General de Vida Silvestre, que la define como los acervos sistematizados de material biológico depositados en instituciones públicas o privadas con fines de investigación, educación o difusión. Aquí lo importante es el propósito, y que es en instituciones. Otorgamos muy pocas colecciones científicas a personas físicas. Casi siempre el 97-98% de las colecciones otorgadas son a instituciones y que tienen estos fines: investigación, educación o difusión. Estos materiales no son materiales reproductivos ni materiales para investigación biotecnológica con fines comerciales, sí para investigación médica, biológica, taxonómica, pero que no tiene fines comerciales y obviamente tiene fines de educación y difusión. El fundamento jurídico de las colecciones científicas está en el artículo 78 de la Ley General de Vida Silvestre y establece que las colecciones científicas o museográficas deberán registrar y actualizar anualmente sus datos. Esta es una petición bastante importante, porque como decía al inicio, es importante que tengamos la información actualizada a nivel país. De otra manera no nos sirve, y debe ser anual. Y para el caso de colecciones que cuentan con ejemplares vivos, estos deben contar con un plan de manejo autorizado por la Secretaría. Para el caso de colecciones que tienen ejemplares vivos y que requieren de un plan de manejo autorizado por la Secretaría, este plan de manejo debe realizarse de conformidad con el artículo 78 bis de la Ley General de Vida Silvestre. Y bueno, aquí pueden ver los puntos que tiene el plan de manejo. No los vamos a detallar a profundidad, los pueden consultar en la ley. Lo que es importante es que vean que es el mismo plan de manejo que presentan para un predio o instalación que maneja vida silvestre o que se presenta para una colección privada y también para las colecciones científicas. Lo importante aquí es identificar las buenas prácticas de manejo para los ejemplares que se tienen en cautiverio. Las instalaciones, las prácticas sanitarias, las prácticas alimenticias, las prácticas reproductivas, si es que los va a haber. En el caso de materiales o de ejemplares que van a ser reproducidos, pues estos ejemplares no van a poder ser comercializados. Tendrán que decir también el destino final
de los ejemplares productos de la reproducción controlada autorizada en el plan de manejo, los medios de transporte, las medidas de cuarentena, las medidas de seguridad e higiene, los aspectos de educación ambiental, es decir, estos materiales o estos ejemplares vivos servirán para hacer prácticas, disecciones, investigaciones, clases, las medidas para asegurar el trato digno y respetuoso de los ejemplares. Este es un tema que cada vez cobra más importancia y más vigilancia por parte de grupos de interés. Es importante que en el quehacer científico establezcamos qué se va a hacer, qué prácticas se establecerán con estos ejemplares vivos y si estas son correctas o son adecuadas en términos de trato digno y respetuoso, y las medidas de vigilancia, cómo se vigilará el estado de los ejemplares, y en el caso de contingencias, entendiendo como contingencias los fenómenos que están fuera de nuestro alcance y que ponen en riesgo la integridad de los ejemplares, las instalaciones o el personal que ahí labora, qué se hará, ¿no? En el caso de temblores, incendios, inundaciones, escapes masivos de ejemplares, qué medidas realizarán. En realidad son algo así como 18 puntos, o 19 o 20 puntos, que debe contener el plan de manejo. Algunos pueden no aplicar para todos los casos. En esos casos solamente nos señalan que no aplica para la especie en cuestión, para la especie en manejo en cuestión. Pero aquí lo importante, y creo que es lo que me gustaría puntualizar en los planes de manejo, es que cuando nos presentan esta información y nosotros avalamos, aprobamos este plan de manejo, ustedes están obligados a llevarlo a cabo, porque en una visita de supervisión no es un documento solo para ser aprobado y cumplir el requisito, es un documento que es susceptible de supervisión por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entonces, si en una visita de inspección la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente identifica que no se están realizando las prácticas aprobadas en el plan de manejo, también son susceptibles de una infracción. Si van a cambiar alguna práctica en el plan de manejo, pues en la actualización del año siguiente o en el momento en que ustedes lo consideren, mejor notifíquennos que alguna práctica del plan de manejo va a ser modificada, la Secretaría lo aprobará si es el caso, y en el caso de que sea aprobada, pues ya lo pueden llevar a cabo, pero su plan de manejo se encuentra actualizado. En muchos casos, colecciones científicas que nos presentaron planes de manejo hace 10 años ya no coinciden con lo que están haciendo ahora. Ya no usan las mismas prácticas, los mismos materiales, ya no es para los mismos fines, pero como tienen un plan de manejo autorizado, creen que pueden seguir trabajando con él y con los ejemplares que cuentan, pero no está actualizado, entonces son susceptibles de una visita de inspección y que la autoridad determine que no están realizando las prácticas de acuerdo al plan de manejo autorizado. Esto es muy importante para el caso de colecciones científicas. Y damos planes de manejo autorizados por especie. Entonces, cuando integren una nueva especie a una colección científica, pues tienen que presentar el plan de manejo correspondiente a esa especie, para que estén de acuerdo a la ley. Para el caso particular de ejemplares que corresponden a especies exóticas, el artículo 42 del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre establece que debemos tener 3 consideraciones importantes. Primero, una evaluación del posible impacto, no sé si se alcanza a ver, está en gris, una evaluación del posible impacto sobre la vida silvestre nativa, en el caso de que haya fugas o escapes, una evaluación de la afectación de estas poblaciones por competencia o hibridación de estas especies escapadas, y las medidas de prevención y control de fugas de ejemplares. Es algo importante que, si no está bien en los puntos iniciales señalados en el plan de manejo, es importante que sean considerados y que sean señalados en el plan de manejo solo para el caso de especies exóticas. Y bueno, pues también hay colecciones científicas que trabajan con especies exóticas invasoras, entonces estos puntos resaltan en importancia en ese caso. De igual manera, para el caso de ejemplares de flora silvestre que son exóticas, hay que contemplar las medidas para prevenir y evitar la dispersión y diseminación de especies vegetativas, de estas especies, y las medidas para atender cualquier contingencia relacionada con el escape o que se implanten en el hábitat estas especies invasoras.
La aprobación del plan de manejo está señalado en el procedimiento establecido en el artículo 131 del reglamento de la ley. Propiamente lo que dice es de que necesitamos que cumplan con la información que es solicitada, particularmente la documentación de legal procedencia. Y este es el tema tal vez más importante y el del cual somos más observadores en la Dirección General de Vida Silvestre. Cuando nos presentan su solicitud de registro de colección científica o de actualización de los inventarios de la colección científica, les solicitamos que nos presenten también la documentación de la legal procedencia de los ejemplares que están conformando el registro inicial o bien que están modificando o están actualizando el inventario de la colección. Esta documentación de legal procedencia, en principio, para el caso de colecciones científicas, puede ser las autorizaciones de colecta científica o las facturas o notas de remisión en el caso de que los ejemplares que conforman la colección hayan sido adquiridos, o las constancias de movimiento de una colección científica que dona materiales a otra colección científica. Estos cuatro documentos, en principio, son los documentos que acreditan la legal procedencia de las colecciones científicas. Y aquí hay cosas históricas, porque tenemos tenemos colecciones, particularmente una en Zacatecas, de la Universidad Autónoma, que tiene depósitos de colecta científica, que no eran colecta científica en esa época, simplemente fue un investigador que colectó algo y que tiene 100 años un documento de cráneos de aves y cosas y de mamíferos que están en la colección. Entonces, esos documentos no están hechos de conformidad a la ley por el tiempo en el cual se realizaron esas colectas. Entendemos que hay colecciones científicas muy viejas y hay colecciones científicas muy viejas que no están registradas. Preséntenos lo que tengan, que avale la forma en que fue adquirida. Si no tienen esa documentación, háganos un escrito libre de pues, qué es lo que entendí, o de cómo recibieron la colección, porque en muchos casos son curadores nuevos que reciben una colección de un curador que ya se jubiló o que ya falleció y que no tienen idea de cuál fue el origen de estos materiales. Entonces, háganos un escrito libre de cómo es que fue adquirido y bueno, trataremos de ver qué se apega a la ley o qué acto de autoridad conforme a nuestras atribuciones nos permitirán regularizar esos ejemplares. Pero lo importante es de que tratemos de demostrar en principio la documentación de la legal procedencia de lo que ya poseemos y que una vez que tengan sus registros de colecciones científicas, que sirva como un parteaguas para que a partir de ese momento todos los registros consiguientes pues cumplan con la documentación de legal procedencia de acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre. En principio, déjenme saltar esta parte. Esto es del procedimiento a realizar del trámite. Okay. Una vez de que tienen ustedes sus materiales registrados en una colección científica, que tienen un inventario registrado como colección científica, pueden hacer movimientos o préstamos o donaciones a otras colecciones científicas o a otros institutos para continuar con el ejercicio de la colección científica. Sin embargo, se requiere una autorización de traslado en este caso. Para el caso de materiales que ya están incorporados en una colección científica, es necesario contar con una autorización de traslado aprobada por la Secretaría. Cuando ustedes solicitan el registro, nosotros les damos el registro, una cédula de registro y les otorgamos un formato sugerido para que ustedes lo personalicen. Este formato básicamente nos dice el logo de la institución, los datos de la institución que solicita el traslado, la clave de registro de la institución y el inventario de lo que desean mover. Nosotros verificamos que esto efectivamente se encuentra en su inventario actualizado y si se encuentra en su inventario actualizado seguramente lo probaremos con la firma y sello de la Dirección General de Vida Silvestre. A partir de eso, nos tienen que señalar también el propósito del traslado, que puede ser un préstamo, una donación, un intercambio o incluso la devolución de materiales a una colección de origen.
De esa manera, en caso de una supervisión, de un ejercicio de supervisión por parte de la Profepa, si hubiera materiales que no son de la colección y que ustedes poseen, pues podían demostrar el por qué las poseen a través de estas constancias de movimiento. Y en el caso de que les faltaran materiales que deberían tener en las colecciones, pero que fueron prestados, aquí está la justificación de por qué no están allí. Quiero recordar que esto es algo muy importante porque en principio las autorizaciones de colectas científicas son de materiales no enajenables, no se pueden comercializar y son materiales que no son propiedad del colector científico ni de la institución que los mantiene. En principio son materiales de la nación, son materiales de todos. No demuestran su propiedad. La documentación de legal procedencia lo que demuestra es el origen legal de conformidad a la ley, pero no demuestran la propiedad de estos. Entonces, si Profepa determina que en algún momento existen falta o hay falta de materiales en una colección científica, pues, y eso debería estar demostrado, de acuerdo a nuestros inventarios. Ahora, ¿cómo se realiza el trámite? Pues el trámite es algo muy sencillo. En realidad solamente tienen que presentarnos un formato adecuadamente requisitado. El formato lo pueden encontrar en la liga ahí señalada. El formato en nuestro caso, en el caso de colecciones científicas, toda vez que son acervos en posesión de instituciones, salvo raras excepciones y justificadas, la colección pertenece a una institución pública o privada. Casi siempre son universidades, pero tenemos colecciones científicas de laboratorios, de institutos de universidades también, básicamente, pero en su gran mayoría las colecciones científicas pertenecen a instituciones de investigación y enseñanza, y la solicitud la hace la institución. En este caso podría ser la Universidad Nacional Autónoma de México, y tiene que estar designado en el formato un representante legal de la universidad. Puede ser el director del instituto, siempre que el director tenga la facultad de suscribir actos ante gobierno federal. Puede ser algún abogado general de la universidad. Podría ser incluso el investigador a cargo de la colección científica o el curador de la colección científica, pero tendrá que demostrarnos mediante una carta poder que tiene el poder otorgado por parte del director o del abogado general de la universidad para suscribir el acto o para realizar el acto de registro ante gobierno federal, porque está haciendo una representación de materiales de propiedad de la nación ante el gobierno federal. En eso sí somos bastante estrictos. Con anterioridad y en muchos casos, algunas colecciones científicas fueron registradas a nombres de los curadores. Ya no hacemos eso. Estos son materiales patrimonio de la nación y quedan en custodia ante la institución. En este caso podría ser ante la Universidad Nacional Autónoma de México. Por eso sí les pedimos que sean bastante observadores de quién realiza el trámite y quien lo firma tiene que acreditar esa representación legal, ya sea por su cargo o porque le fue conferido mediante una carta poder, específicamente para la realización del registro de la colección científica. El formato tiene un inventario, hay un formato, tiene un instructivo de llenado, lo cual facilita su llenado. En cada uno de los puntos les va diciendo qué es. En caso de que hubiera alguna duda de cómo se llena el formato, al final de la presentación están mis datos para que nos pudieran llamar. Tiene un tiempo de respuesta de 30 días hábiles. En principio el registro es indefinido, pero sí requiere de actualizaciones anuales. O sea, el registro, una vez que registran esa colección, ese es el registro que de manera indefinida se mantiene ante expedientes abiertos en la Dirección General de Vida Silvestre, pero tiene que ser actualizado cada año. Y a lo mejor algunos todavía tuvieron algunos registros que dábamos cuando esto era el Instituto Nacional de Ecología. Ya los damos como parte de la Dirección General de Vida Silvestre. Si alguien tiene registros de estos, porque, repito, tenemos 300 colecciones científicas registradas de un estimado de 900, probablemente haya más. Estimamos que en el país hay 900 colecciones científicas, pero solamente tenemos registradas 300.
El esfuerzo y la solicitud es regístrense. Hay beneficios para registrarse y beneficios de tipo científico. Si alguien tiene registros como el de arriba, lo primero que haremos es investigar si todavía contamos con sus expedientes. Hay una ley general de archivos que nos permite mantener en custodia varios años esos registros, pero pues, después de 20 años a veces simplemente no sabemos dónde están o qué fue de ellos. En otros casos se fueron al Archivo General de la Nación y también recuperarlos es un ejercicio bastante difícil. Pero si alguien tiene registros de este tipo y todavía están en nuestras bases de datos y en nuestro archivo de trámite todavía tenemos la colección científica, podemos mantener este registro de colección científica con fines de que haya un antecedente lo más viejo posible. Para estos casos siempre nos sirve tener el histórico lo más viejo posible y simplemente hacer actualizaciones sobre este registro. Si ya no lo tenemos en el archivo de trámite y ya no lo tenemos en nuestras bases de datos, pues vamos a tener que hacer un nuevo expediente, hacer una nueva clave de registro y ustedes tendrán que realizar el trámite completo. En realidad no es nada difícil, casi todos salen con muy buenas calificaciones y buscamos la manera de que se registren las colecciones científicas. Y como veíamos, pues la parte clave es el inventario, es el objeto de trabajo. Es el conjunto de materiales lo que le da sentido a la colección científica. Y aquí sí les pedimos, a ver si se alcanza a ver, que nos señalen claramente los nombres comunes, los nombres científicos, la descripción de los materiales, ya sea que sean ejemplares vivos, si son ejemplares vivos, el sexo, el sistema de marcaje y la documentación de legal procedencia, si son partes de ejemplares, pues no es necesario que nos señalen el sexo, si la parte es característica de algún sexo, bueno, sí vale la pena, y todos los materiales deben tener sistema y número de marcaje y la acreditación de la legal procedencia. Yo entiendo que este es el tema menos fácil para el caso de colecciones científicas, porque el quehacer científico ha sido bastante laxo, ha sido bastante desobligado incluso en términos de colecta científica. Pero cada vez esta exigencia va a ser mayor, tanto a nivel nacional como a nivel internacional y sobre todo en el quehacer científico. Entonces, mejor vayamos trabajando en ese sentido, hagamos todo lo que tengamos que hacer, autoridades y usuarios, instituciones de investigación, investigadores, para darle legal procedencia y certeza jurídica a los materiales que tenemos en nuestras colecciones científicas. En principio pueden presentar estos inventarios en papel. Nosotros adicionalmente les pediremos y les agradeceremos que nos los envíen en una hoja de Excel o en un Access, como lo tengan. Nos sirve mucho para fines de consulta tener los materiales en formatos electrónicos y eso nos facilita incluso las respuestas a sus propias consultas. Si alguien de ustedes aquí deseara saber qué otras universidades o qué otras colecciones tienen materiales de los que ustedes están trabajando, nos lo pueden consultar a nosotros. Y será posible que identifiquemos qué instituciones tienen los materiales que nos los solicitan cuando tenemos los archivos electrónicos. Cuando nos mandan los archivos en papel, bueno, ustedes saben los tamaños de colecciones científicas que hay, es imposible hacer una búsqueda humana, ¿no? O sea, simplemente te diremos, pues, hay tales colecciones que tienen tales grupos, pero específicamente aquello que me pides no sé si está porque no tengo gente para que haga la revisión en papel. Pero si nos lo facilitan mediante hojas electrónicas, será más sencilla hacer la búsqueda de sus propias solicitudes. Y cada vez recibimos más solicitudes de este tipo, entonces les agradeceremos mucho que nos puedan mandar esta información por correo electrónico o en un disco compacto. Aquellos registros que fueron otorgados, aquellos registros de colecciones científicas que fueron otorgados previo a la publicación de la Ley General de Vida Silvestre, es decir, previo al año 2000, la ley se publicó en el año 2000, tenían en principio una vigencia de 1 año para que pudieran ser actualizadas. Es decir, si alguien tiene una colección científica de 1995, en el año 2000 tenían 1 año para actualizarla, es decir, hasta el año 2001 ese registro estaba vigente y debió haber sido actualizado. Posteriormente, en términos de ley, perdió su vigencia.
Por eso es de que si hay registros muy viejos, pues seguramente ya ni los tenemos. Siempre hacemos un esfuerzo por recuperar la información vieja, y es muy valiosa, pero si no fue el caso, tendrán que volver a realizar el registro de la colección. Y esto está contenido en un transitorio de la Ley General de Vida Silvestre, de cuando se publicó la ley. Entonces, yo entiendo que de repente algunos de ustedes hayan recibido colecciones científicas viejas, que crean que tiene un registro porque el documento dice que es de 1995 y que lo otorgó el Instituto Nacional de Ecología y viene la firma y tiene un número de registro, pero ¿qué creen? Que si no se actualizó nunca desde esa fecha al día de hoy, pues es muy probable que no lo tengamos. Haremos el esfuerzo, pero en principio el registro ya no es vigente. Y bueno, pues llegamos a la parte divertida, esta la que nunca nos gusta oír. Entendemos lo difícil que de por sí es el quehacer científico en México. Entendemos que esta es una obligatoriedad que establece la ley para todos aquellos que trabajamos con vida silvestre y que hacemos, bueno, en mi caso, que ordenamos colecciones científicas. Pero quiero recordarles que hay varias infracciones a la ley que son consideradas infracciones, como la presentación de información falsa, el poseer ejemplares de vida silvestre sin contar con los medios de legal procedencia, el trasladar ejemplares de vida silvestre o partes o derivados sin contar con la autorización correspondiente a la ley, el utilizar material biológico proveniente de vida silvestre para fines distintos a los autorizados por la Dirección General de Vida Silvestre o para objetivos de biotecnología, el poseer colecciones de especímenes de vida silvestre sin contar con el registro otorgado con la Secretaría. Esta última es muy importante, es la fracción 21 del artículo 122 de la Ley General de Vida Silvestre. Es una infracción poseer colecciones de especímenes de vida silvestre sin contar con el registro. Por eso les decía al inicio de la plática que no bastaba con contar con las autorizaciones de colecta. La autorización de colecta autoriza el acto, autoriza la posesión, pero las colecciones científicas tienen por sí un marco normativo específico en la Ley General de Vida Silvestre y es una infracción tener colecciones científicas que no cuentan con el registro otorgado por la Secretaría, porque además no monitoreamos los ejemplares que se autorizan en las colecciones científicas. Lo que monitoreamos son las posesiones registradas, en mi caso, en mi departamento, las posesiones registradas en las colecciones científicas. Entonces, la invitación es de que registren las colecciones que tengan o que lleguen a tener. Y bueno, pues hay una serie de sanciones, no voy a abundar en el tema, hay unas sanciones tanto que van de las amonestaciones a los decomisos, pasando por sanciones administrativas como la revocación o la clausura de registros, e incluso por arrestos o sanciones penales, ¿no?, al incumplimiento de esta ley. Como decíamos al inicio, ¿qué pasa? Y es el tema, porque el objeto es, el tema más importante es la legal procedencia de las colecciones científicas. ¿Qué pasa cuando tengo materiales que no puedo demostrar su legal procedencia? Y una vez alguien en Zacatecas decía, no, pues yo los tengo abajo del escritorio, ahí en unas cajas escondidas. No, no pasa nada. A ver, como una oferta, la directora general me permitió traerles que si registran en las próximas 30 días, les dejamos el resguardo de los ejemplares. La verdad es de que la Dirección General de Vida Silvestre tiene un recurso especial que es una atribución de la Federación, que es un beneficio, es un privilegio, y es que podemos otorgar el resguardo de los materiales. En principio comentábamos que los materiales de biodiversidad que componen a las colecciones científicas no permiten su enajenación, no permiten su comercio, no permiten su venta, no permiten su uso comercial. Son para los fines más nobles de la humanidad, que es la ciencia y el conocimiento y la educación. Y lo que estamos buscando es de que si tienes materiales que son importantes para tu quehacer científico, así exprésalo. O sea, ¿cómo llegó a ti? Pues te llegó por alguna colecta de estudiantes, porque cuando recibiste la colección allá había 5 cajas y las abrí yo, sorpresa.
declara cómo las tienes. De preferencia, decláralo una sola vez, porque es un acto que haremos una sola vez. Entonces, lo que tengas, mándalo y solicita el resguardo, solicítalo expresamente, porque no te voy a dar algo que no estás solicitando, pero si solicitas expresamente el resguardo, nosotros analizaremos esa solicitud, determinaremos en qué casos otorgaremos el resguardo, y si hay algo que no te dejemos en resguardo, te será requerido, sin sanciones. Alguien dirá, es que la sanción es que me lo requieras. Pues sí, pero te estoy quitando un problema de encima. Entonces, si tienen ejemplares en las colecciones científicas, partes o derivados, ejemplares, partes o derivados en las colecciones científicas que no tienen la legal procedencia, soliciten el resguardo con toda confianza, exprésennos cómo es que lo adquirieron. Simplemente me apareció ahí, me lo dejaron como Moisés en la puerta de la casa, no sé, exprésenlo, ¿no? Se lo quité a un alumno que andaba jugando, expresen cómo es que lo adquirieron. Y nosotros evaluaremos si se los podemos dejar en resguardo. Soliciten el resguardo. Y lo haremos una sola vez. Tampoco se trata de que cada 6 meses o cada año nos digan que tienen 500 piezas más de lo mismo. No, espérate, ya para eso existe la colecta científica, ¿no? Pero si lo hacemos con ese fin, es con la finalidad de que estén en regla y que continúen con su quehacer científico. Y por eso repito que lo hacemos una sola vez, ¿sí? Entonces, pues presenten esta carta de exposición de motivos. La presentación entera se les vamos a dejar, y nosotros evaluaremos si se otorga o en excepcionales casos es requerido. O sea, de repente hay cosas que decimos, chin, como que tienes una piel de panda, o sea, esa donde lo atropellaron, ¿no? O sea, es una tontería, pero puede pasar cosas de este tipo, que no tiene sentido de cómo llegó a ti. Entonces, bueno, en ese caso requisitaremos el material, y es con la finalidad de quitarles un problema, no es con la finalidad de obstaculizar o lesionar el interés de ningún investigador o de alguna institución. Hace 15 días también comentaba el biólogo Fernando Sánchez, Fer para los cuates, que tenemos una restricción sobre los materiales que son objeto de regulación por parte de la Dirección General de Vida Silvestre, y es que en el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley General establece que el aprovechamiento sustentable de productos forestales maderables y no maderables y de organismos cuyo ciclo de vida total sea el agua, serán atribución de la Ley Forestal y la de Desarrollo Acuícola sustentable, salvo de poblaciones o de especies, o poblaciones que se encuentran en riesgo. Bueno, aquí aplica para nosotros exactamente igual. En principio, los materiales que son forestales maderables y no maderables, solo aquellos que se encuentran en alguna categoría de riesgo, los consideramos para el caso de los inventarios. De igual manera, solo las especies cuyo ciclo total de vida es en el agua y que se encuentran en alguna categoría de riesgo son consideradas para los inventarios. Pero recuerden que damos registro a colecciones. O sea, yo no doy un registro a un pececito ni a una plantita. Lo que doy registro es a una colección completa. Entonces yo entiendo que ustedes tengan una colección ictiológica donde tienen 10,000 peces, de los cuales a lo mejor solo 1,000 están en alguna categoría de riesgo. Bueno, en términos de ley, yo registro la colección, le doy registro a la colección, pero manejo en el inventario solo los 1,000 pececitos que se encuentran en alguna categoría de riesgo. Y si me piden una constancia de movimiento, buscaré que los 1,000 pececitos que están buscaré entre los 1,000 pececitos que están en alguna categoría de riesgo, aquellos que me piden una constancia de movimiento. De los otros les voy a decir, bueno, pues yo ya registré la colección. Si tú tienes 10,000 peces, pero solo 1,000 son atribución de la Dirección General de Vida Silvestre, solo actualícenme anualmente aquellas especies que están en alguna categoría de riesgo. Eso facilita mucho el trabajo de algunas colecciones científicas. Lo mismo para materiales forestales maderables y no maderables. De repente son colecciones gigantescas. Bueno, a ver, para fines de la Ley General de Vida Silvestre, actualicemos solo los inventarios de aquellos que están en una categoría de riesgo. Doy el registro a la colección completa, pero solo administro los inventarios de especies que están en una categoría de riesgo.
Esta es una parte muy importante porque de repente me hablan investigadores y me dicen, oye, tengo 3 meses trabajando y no acabo el inventario. Pues no, a ver, ¿qué tienes? Y ya me salen con el caso de los pececitos. Para mí, solo aquellos que están en categoría de riesgo, ¿sí? Y bueno, ya para práctica, este es un árbol de toma de decisiones de lo que acabamos de decir. Aquello que está en riesgo es nuestra atribución, lo que no está en riesgo, no necesitan actualizarlo en el inventario para nuestros fines. Y bueno, pues sí, acabé la plática en tiempo límite, así que vamos a tener un poco más de tiempo para preguntas, respuestas y que se vayan con mayores dudas de aquí. Muchas gracias. Si prefieres La que misma hagan mecánica. varias preguntas y tú contestar en un bloque grande, o prefieres la individualidad. La individual. Perfecto. Entonces, tengo memoria de burbuja. Para que yo apunte sus nombres, ¿su nombre? Ajá. ¿Alguien más? David Salinas. Muy bien. ¿Alguien más? Todos nos quedamos muy callados. Es que fue mucha información. ¿Su nombre? ¿Alguien más? ¿Claro? ¿Alguna otra pregunta? Por favor. ¿Por acá hay alguna más? Bueno, pues nos quedamos con esas y si van surgiendo más, podemos abrir otro bloque. Entonces empezamos, por favor, con Angélica. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy del 2%, soy propietaria particular. El 29 de agosto del año pasado, me solicitaron mi inventario y ya tengo el registro. El problema es de que mi inventario lo tuve que dividir y se los mencioné en 3 archivos porque la página, y también lo comenté, perdón, no es muy amigable en cuanto a ingresar el inventario. Fueron alrededor, 3 o 4 archivos de mi número de ejemplares. Y cuando yo fui a recoger ya mi oficio con el inventario oficial, valga la redundancia, solamente me dieron el inventario oficial de ejemplares de 2 archivos. Los otros 2 archivos me dijeron las señoritas que responden el conmutador de la dirección que me esperara a ver si en algún momento me llegaba la segunda parte. No sé si debo seguir esperando o entro en la promo de vuelve a solicitar que se te haga llegar el oficio con el resto del inventario que me faltó, porque esos archivos están en tu correo, de hecho. Ok. Mándame un correíto para que revise el correo anterior. Ajá, ok. No, seguramente algo nos falló. Son de 29 de agosto del año pasado. Ok, seguramente algo nos falló. Cuando son colecciones relativamente pequeñas y el inventario tuvo modificaciones, es una modificación, ¿verdad? Una actualización. No, es nueva. Era de hecho, nueva. me dieron el registro el año pasado, pero se tuvo que dividir el inventario en 4 archivos por lo mismo de que la página no me dejaba hacerlo todo completo. Pero ya cuando me dieron el oficial, solamente integraron al oficio los ejemplares de 2 archivos, entonces me faltan los ejemplares de otros 2 archivos. Sí, seguramente haremos un alcance al inventario que nos faltó, por alguna razón se nos pasó y nada más te agregamos lo de 2 archivos. Cuando son inventarios relativamente pequeños, que no nos llevan más de 10 páginas, generalmente les imprimimos el inventario. Hay colecciones de 20,000 ejemplares, cosas así, que mira, ¿sabes qué? Se actualiza de acuerdo al inventario presentado en el oficio tal de tal fecha. Pero seguramente si te hicimos una impresión de inventario, nos faltó agregar algunas especies. Déjame ver qué pasó. Pero ya tienes el registro, nada más sí solicita el alcance del inventario para que lo tengamos actualizado. Ok, bueno, Creo y que una nada más. En mi colección es, digamos, itinerante, se lleva a escuelas o a museos, etc. ¿Es la de reptiles? Sí. Ya te ubiqué. Ya ves si lo tienes, no miento.
Cuando fui a recogerlo me dijeron que cuando yo fuera a sacar la colección les avisara con semanas antes de anticipación, oye, la colección va a estar en tal lado. Pero hay veces en que a nosotros nos solicitan presentarnos, a veces hasta nada más con 3 días de anticipación. No hay una modalidad en la que se pueda, como la actualización, de no cada que salgo, sino, no sé, cada 6 meses, a dónde salió esta colección, en vez de estar avisándoles cada que voy a salir. Ajá, no es para la actualización, es para el movimiento. Es para expedir la constancia de movimiento. En principio, los materiales están a tu nombre resguardados en una dirección y se espera que ahí se encuentren por cualquier posible acto de inspección o incluso por daños, ¿no? Ha habido daños en inundaciones y en huracanes y se supondría que allí estaba la colección, cuando de repente nos sorprendemos que estaba en otro lado y me acaba de pasar en Yucatán el año pasado. Entonces, la constancia de movimiento da fe de que la autoridad está enterada de que ese material está saliendo. Generalmente, si nos presentas hoy una constancia de movimiento solicitando que el material se va en préstamo a otra institución o va a ser exhibido en algún lugar, tardamos 10 días en darte esa constancia de movimiento. Generalmente así es. Eventualmente nos llevamos más de los 10 días, pero por lo general lo sacamos antes de los 10 días. Si tuvieras oportunidad de solicitarlo de esa manera, te lo agradeceríamos mucho, porque es la disposición de ley. Y ahí sí no podría decirte, no hay otra modalidad, no hay otro procedimiento. Yo te pediría que lo pudieras programar con esa celeridad e incluso avisarnos que sales con fecha fija, ¿no? O sea, para que nosotros lo recibamos y tratemos de sacarlo con tiempo y que te lo podamos entregar a tiempo para que lo puedas mover y trasladar y prestar o exhibir de la manera adecuada en términos de ley. Pero si lo puedes programar con más tiempo, sí te lo agradeceríamos mucho. Okay. Sí, es que muchas veces no depende tanto de nosotros, sino de las escuelas que lo solicitan, ¿no? Y a veces no es con tanto tiempo. Sí, pero estamos igual. Ok, sí. Bueno, gracias. Al contrario. Gracias. David, por favor. ¿Qué tal? Oye, tengo una duda cuando hablaste del representante legal. En el caso de alguna colección que se vaya a registrar de aquí de la facultad, puede ser el abogado de la facultad, puede ser el director, puede ser el curador, cualquiera de ellos tres puede tener la figura de representante legal o tiene que ser obligadamente nada más el abogado o el director. De hecho, es quien tenga mediante nombramiento la representación legal. Si es el director, si es el abogado, quienes por nombramiento tienen la facultad de ser representantes legales, ellos pueden ser. Si ellos no quieren ser el representante legal, pueden darle al curador la representación legal, pero la tendrán que hacer mediante una carta poder. ¿Sí? Porque yo digo, en principio ellos tienen la capacidad de ser los representantes legales por nombramiento. O sea, esa es una de sus atribuciones, representar a la universidad o al instituto o a la facultad. Por nombramiento, esa es parte de sus atribuciones, de su investidura. Si quieren designar a alguien más como representante legal, solo ellos lo pueden hacer porque ellos tienen esa capacidad, la están confiriendo a alguien más y la herramienta para conferir esa atribución es mediante una carta poder. Y entonces yo necesitaré el nombramiento del director o del abogado de la facultad y la carta poder en la que le otorga el poder de representante legal para este acto de registro de colección científica al curador de la colección o al investigador responsable de la colección. Sí, porque muchas veces puede cambiar el director y el curador va a seguir siendo la misma persona, la misma figura. Así es, pudiera ser. Gracias. Muy bien. Fernanda, por favor. Fernando. Gracias, José Juan, muy interesante, importante, sobre todo tu plática, te lo agradecemos. Yo tengo algunas dudas aquí,
José Juan, que quisiera que por favor nos ayudaras a resolver. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando lo que a nosotros nos sucede frecuentemente en la Colección Nacional de Mamíferos, y que es que pues muchos usuarios acuden a esta colección, a la CNMA, solicitando tener acceso a ejemplares y sobre todo a muestras de tejidos congelados, en donde incluyen especies en alguna de las 4 categorías de riesgo de extinción de la NOM 59. Nosotros como colección en principio tenemos el principio de, como política, de apoyar y dar todos los materiales que nos soliciten. Sin embargo, ya nos hemos dado cuenta un par de veces que los usuarios llegan una vez que ya solicitaron un permiso para colectar especies de la NOM 59, para colecta de tejidos, por ejemplo, hacer sus proyectos de investigación, y que se les fueron negados por alguna razón que nosotros desconocemos. Y luego llegan con nosotros a la colección y nos piden los mismos tejidos que ellos hubieran colectado si se les hubiera autorizado el permiso de parte de la Semarnat. Entonces, ahora que nos damos cuenta que esto llega a suceder, pues nos pone en una situación difícil, porque nosotros originalmente atendemos positivamente, damos todo el material que nos soliciten, y no sabemos si por alguna razón que no están haciendo apropiadamente en su solicitud a la Semarnat se los niegan allá, pero después vienen y resuelven el problema pidiéndonos a nosotros y nosotros dándoles los tejidos, sea en piel, sea en huesos, sea en tejidos congelados. ¿Qué nos recomiendas, José Juan, hacer en este caso desde el punto de vista legal de lo que tú manejas? La otra pregunta rápidamente que también te quiero hacer, José Juan, es, hay muchos investigadores, estudiantes mexicanos inclusive, que están haciendo sus posgrados en Estados Unidos, en cualquier lugar del extranjero, y que vienen al país por una semana o 2 semanas y colectan, y nosotros afortunadamente los tenemos registrados con su nombre en el aval del permiso de colector. Se cumple con toda esta normatividad, pero llegan ellos con una situación donde entran 7 días para trabajar y al 8º día se tienen que regresar a sus países de origen, sean nacionales o sean mexicanos. País de origen quiero decir donde están radicando, que no es en México. Y entonces hay que exportar las muestras. Y muchas veces pues no se puede ni catalogar el material. Esto es, repito, 7 días de trabajo de campo, y al 8º día ellos ya tienen que abandonar por avión el país. Entonces no pueden ellos llevarse los duplicados a los cuales se llega a un acuerdo con investigadores mexicanos o con la misma CNMA, y nos mete en un problema, en un lío, porque no se pueden ir catalogados como material ya de una colección que tiene la custodia de los mismos, y o nos pone a correr, nos pone como locos, porque si se los llevan sin un número de catálogo, pues probablemente estamos incurriendo en una falta a la legislación, de que en ese momento no son, si no están catalogados y no van en la forma en el formato que expide la colección, pues nos mete en un problema. Desde tu punto de vista, José Juan, ¿qué es lo que deberíamos de hacer para hacer ese trámite dentro de lo legal? Y finalmente quiero confesarte, José Juan, que sí, siempre deseamos cumplir con toda la legalidad, pero muchas veces nos llegan piezas, 2 o 3 ejemplares, en donde nos los llegan a donar algún estudiante, cualquier persona que tú mandes, y que son muy valiosos desde el punto de vista científico. Y entonces no podemos decirle, no los podemos aceptar porque no traen un documento que avale la legal procedencia. Esto es desde el punto de vista ético, y ese es un punto muy, muy importante en este ciclo de conferencias que creo que también debemos de retomar en esta plática. Nosotros nos encontramos ante la disyuntiva de decir, bueno, me voy a portar muy legal,
y no te lo puedo aceptar, o te lo acepto porque como biólogo y aún con el enfrentamiento ante la ética que estoy teniendo en este momento, sé que son registros de especies muy importantes, porque son especies endémicas, porque ya no hay más, porque no se han registrado, porque es un registro único, porque son ejemplares desde el punto de vista científico valiosísimos, pero no tenemos la forma de documentar la legal procedencia. Entonces, aquí te quiero confesar que hemos aceptado varios casos así y que de acuerdo a lo que nosotros queremos, lo único que nos queda pues es informarle a la Semarnat, como tú ahorita nos estás invitando, a que ustedes tengan conocimiento de eso para que nosotros, en aras de que se rescate la información científica de estos ejemplares valiosísimos, pues ustedes puedan otorgar el resguardo correspondiente, ¿verdad? ¿Qué opinas al respecto? Entonces son estas tres cosas. Gracias. Gracias a ti. Ok, a ver, respecto a la primera, cuando ustedes crean una colección científica y tienen los libros de sus inventarios de ingreso, las constancias de recepción o los libros de recepción de los materiales, esos son los primeros documentos con los cuales ustedes crean los inventarios y nos los informan a nosotros. Son los inventarios que registramos y los inventarios que actualizamos. A partir de esos inventarios, y cuando ustedes hacen préstamos, donativos, movimientos, y solicitan la constancia de movimiento, es que nosotros verificamos que esté en el inventario de la colección. Entonces, si viene un investigador y te pide un tejido o una piel, en principio, yo te pediría que si lo vas a prestar y va a salir de la colección científica, lo hagas a través, o nos notifiques y lo hagas a través de una solicitud de constancia de movimiento. Esa es la manera legal. De esa manera nosotros nos enteramos de que el ejemplar salió de la colección y que lo estás prestando. Los fines para los cuales los usa no los sabremos nosotros. Los fines de por qué le fue negada una colecta científica de esos materiales, pues en ese momento yo no lo sabría. Ahí sí te pediría que para fines de la institución, de resguardar los intereses de la institución, todo aquel que te solicite un material, pues al menos te lo haga por escrito, ¿no? De para qué te lo está solicitando. Administrativamente, a lo que a nosotros nos interesa es de que el material que sale de la colección científica tenga un resguardo, tenga una constancia, perdón, de que fue autorizado esa salida de material, y si fue un préstamo, saber a dónde se fue prestado, pero que el material de origen, por ejemplo, sea la Colección Nacional de Mamíferos, y que de ahí se expidió la constancia de movimiento y que ese ejemplar está ahorita en una colección en Aguascalientes, por decir algo. Pero es la manera documental que nosotros sabríamos de por qué ese ejemplar ya no está en la Colección Nacional de Mamíferos y por qué está en la de Aguascalientes. Los propósitos, eso creo que es algo que tendrán que decidir como institución, en qué casos se prestan materiales y en cuáles no. Pero por eso es importante la constancia de movimiento. Yo entiendo que a veces los investigadores preferirán una endodoncia a tener que hacer un trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente. Pero es la manera en que legalmente queda constancia de que hubo un préstamo o una constancia de movimiento autorizada. Pero si no está en el ejercicio de la ley o el reglamento, el conocer el propósito de para qué es el préstamo. Ustedes sí deben saberlo y a lo mejor de manera interna pues tener constancia de que se prestó algo con tal fin, a tal lado, y que hay la constancia avalada por la autoridad. Esa sería la primera, sería mi comentario a tu primera pregunta. Con respecto a lo de las importaciones y a las exportaciones de materiales de colecta científica, sí quiero aclarar que lo que se ampara o lo que se otorga al amparo de una autorización de colecta y entra a una colección científica y va a salir de la colección científica, pero sale a partir de material que ya está registrado en la colección científica, tiene dos modos de salir. Uno es a través de la autorización de exportación, que también otorga la Dirección General de Vida Silvestre, y la legal procedencia debe ser o una autorización de colecta o facturas o notas de remisión.
o una constancia de préstamo autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente. Nunca, al menos en mi gestión, hemos otorgado salida de materiales que están en resguardo. Entonces, si todo lo que sale de exportación con fines científicos tiene que demostrar su legal procedencia por estos 3 instrumentos: la autorización de colecta científica, las facturas o notas de remisión o las autorizaciones de movimiento. Y hay una segunda vía, que son especies que se encuentran listadas en los apéndices de la Convención de Especies Amenazadas por el Comercio Internacional, de las CITES. Aquellas colecciones científicas que tienen o han obtenido un registro de colección científica ante las CITES tienen un procedimiento simplificado para exportar e intercambiar, entre otras colecciones científicas, materiales por exportación. Entonces, si la Colección Nacional de Mamíferos obtiene el registro ante la autoridad administrativa, que somos nosotros también, se registra la colección científica, puede hacer uso de este beneficio de trámite simplificado, que es casi un aviso. Hay unos formatos, pero es casi un aviso. Antes eran unas estampillas físicamente, en el cual tú puedes exportar material que está en la convención y que se encuentra en tu colección científica. Y se regula a través del Convenio Internacional de Especies Amenazadas por Comercio. Y la tercera pregunta era la de… se me olvidó. ¿Cuál? Sí, se refiere a materiales que nos llegan sin poder documentar la legal procedencia y nuestra decisión de si lo tomas o lo dejas. ¿No? Yo comentaba en la plática que solicitaran el resguardo porque es un privilegio y es algo que excepcionalmente la Dirección General de Vida Silvestre evalúa y otorga. Y es muy común, o sea, comprendemos esta parte de que hay material muy valioso biológicamente en las colecciones científicas y que también sería un desperdicio requerirlo y que acabara en un refrigerador o que acabara siendo incinerado, ¿no? O sea, la verdad es que tampoco, son crímenes a la ciencia prácticamente, y que a lo mejor en su momento servirá en el quehacer científico. Yo lo que te pediría es que en ese momento lo pongas a disposición de la Dirección General. O sea, lo primero es no meterte en un problema, no te metas en un problema, recíbelo y ponlo administrativamente a disposición de la Secretaría, de la Dirección General. Si gustas, vuelve a solicitar el resguardo. Quiero resaltar que este es un procedimiento excepcional. O sea, no debiera ser la regla, debe ser la excepción. Entonces, si te llegan con cierto número de materiales y realmente consideras que son valiosos y realmente consideras que aportarán al ser incorporados a la colección científica, ponlo a disposición de la Secretaría y pide el resguardo. Evaluaremos la solicitud y dictaminaremos si se otorga o no el resguardo. Es la única opción que hay, no es la mejor, pero sí quiero resaltar que debemos trabajar en este camino continuo de que incluso lo que colectan los muchachos no debería de… O sea, quiero decir que lo que llega, que trae un estudiante y que no tiene legal procedencia es una mala práctica y que de entrada es algo que deberíamos evitar desde el aula, no cuando ya lo trajo. Entonces, no deberían llegar materiales valiosos por manos de los estudiantes. Eso no debería pasar si no tienen una autorización de colecta. Entonces, bueno, la solicitud es trabajemos desde el aula, desde que hablamos de colecta, desde que hablamos de métodos de colecta, trabajemos desde la ética inicial de los investigadores, de los futuros investigadores, de aquellos que vendrán atrás de nosotros, y evitar que llegaran, ¿no? Si llegan, bueno, pues ya está aquí, ponlo a disposición de la dirección y nosotros determinaremos. Y reitero, si fuera el caso y fuera requerido el material, es para quitarles un problema, ¿no? Créeme que no, a veces hay decisiones muy difíciles en la Dirección General, pero casi nunca es para perjudicar a nadie. Y tratamos de fundamentar y sustentar cada una de nuestras decisiones. Alejandro. ¿Sí? Gracias. Hola, José Juan. Bueno, no sé si te acuerdas de mí, pero yo trabajo en la colección de aquí de mamíferos y ya hemos tenido mucho contacto con
con ustedes por esto del registro de la colección y los permisos, etcétera, etcétera. Y mi pregunta va, bueno, antes de que se me olvide, con respecto a lo que le acabas de contestar a Fernando, no, esto no incluye los ejemplares que a nosotros nos traen cada tercer día los ardillones atropellados de aquí de la de los alrededores de la universidad, ¿verdad? No. O sea, eso no es material valioso, pues. Porque eso es muy sí. frecuente, o sea, ese tipo de ejemplares llegan constantemente a las colecciones y yo creo que lo correcto es, vamos, si el alumno lo recoge porque sabe que aquí hay una colección, ese se debe de integrar a la colección, aunque no tenga la legal procedencia, ¿cierto? En principio, todo material que ingresa a la colección requiere legal procedencia. ¿Y entonces qué hacemos con eso? Pues es que hay cosas que tienen la facultad de negarse. O sea, al caso que me refería era aquel que consideren realmente valioso para que sea integrado. Pero si es una especie que es bastante abundante, que no está en una categoría de riesgo, pues ¿por qué lo has de recibir? Porque se usa para estudios. Bueno, Otra vez. La piel, el cráneo, si en los ¿Consideras huesos, que es valioso tenerlo? Ah, bueno, si eso le llamas valioso, sí. Tú sí. justifícalo. No, sí, o sea, se tú justifica. justifícalo, a eso me Ok, refiero. ok, Justifícalo y dinos por qué lo quieres. Sí. Y si nos dices, bueno, pues voy a utilizar mejor 5 animales atropellados y no tengo que capturar 5, bueno, ya hay una justificación. Okay. O sea, Sí, ese material es valioso para estudios, sí, de lo que sea, ¿no? Sí, justifícalo, ¿para qué? A lo mejor va a ser destruido. Bueno, pues sí, no es una especie en riesgo, lo vas a utilizar para estudios de anatomía comparada o algo así, bueno, lo estás justificando. Y a lo mejor ya no vas a necesitar capturar 5, porque vas a utilizar ejemplares atropellados. Okay. Bueno, eso ya queda. Y la otra es, me preocupó un poco cuando tú dijiste que, y lo sabemos también desde antes, que hay poca gente trabajando con ustedes para la cantidad de información que reciben. Dices que tienen más o menos 300 y cacho de colecciones registradas. Entonces, mi aportación en este caso sería que se acercaran a las asociaciones o a las sociedades de ciertos grupos que trabajamos con eso. Por ejemplo, en mi caso, estoy ahorita encargada como de una comisión en la Asociación Mexicana de Mastozoología. Y entonces, mi trabajo es un poco recopilar toda la información de las colecciones mastozoológicas de México. Y yo creo que si ustedes y yo, y bueno, las asociaciones o las sociedades tuvieran más contacto, sería mucho más fácil que tuvieran toda la información de las colecciones y además, como también en sus bases de datos, tener con más facilidad la información que requieren ustedes, creo yo. Pero no sé si… Yo me sumo, o sea, ¿Sí? yo me sumo y ahorita platicamos. Porque a mí me pidieron que yo me claro pusiera que en sí. contacto con ustedes como para que un poco ayudar a las colecciones de provincia a que tuvieran los permisos y dije, no, si no puedo con mi permiso, menos con el de los demás, ¿no? Pero yo creo que sí podemos hacer algo en el sentido de que nosotros pudiéramos hacer el contacto con las colecciones de provincia, que unas son muy chiquitas, otras son muy grandotas. Y tú sabes dónde están. Yo sé dónde están, claro, exactamente. Encantado, no, yo encantado. Y de eso se trata. Okay. Este es el ejercicio. El ejercicio es sumar. Claro. Sí, cumpliendo la ley, y entiendo que a veces hay formas poco fáciles de cumplir con la ley, pero el ejercicio, la encomienda es sumarnos. Sí, Okay. con todo gusto, encantado. Sale. Ahorita Gracias. te buscamos. Gracias. Gracias a ti. Hola, buenas tardes y Buenas gracias tardes. por su plática. Mi pregunta, más que ir referida a colecciones científicas, la quiero hacer respecto al comercio de fauna silvestre y sus derivados. Y esto es porque en una ocasión visité el mercado de San Juan, el que le llaman mercado gourmet, y hay un local que se llama El Gran Cazador y, bueno, es popular por vender carne no solo de cocodrilos o tortugas, sino animales, sí, de todo tipo de animales silvestres. Y mi pregunta es que, ¿dónde yo puedo verificar o confirmar como consumidor responsable que este local está respaldado en un margen legal? Okay. Excelente pregunta, no es de colecciones científicas, pero es muy buena pregunta. Sí, pero quería aprovechar que vienen de todo No, esto. y es muy buena pregunta. También hacemos barbacoa los domingos, porque
Mi departamento lleva el registro de los prestadores de servicios en materia de vida silvestre y estos son comercializadores y transformadores. Así que sí, la respuesta es adecuada, la pregunta es adecuada, tocaste base adecuadamente. En principio, cuando adquieran vida silvestre, ejemplares, partes o derivados de manera comercial, o sea, ya fuera de la autorización de colecta científica, sino que están adquiriendo como consumidores ejemplares, partes o derivados de vida silvestre, están obligados a exigir la documentación de la legal procedencia. La documentación de la legal procedencia son facturas o notas de remisión que contienen 6 elementos que están señalados en el artículo 50, en el párrafo segundo del artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre. Y esta es una obligación de nosotros como consumidores. Cuando yo compre 1 kilogramo de cola de cocodrilo para hacer hamburguesas, estoy obligado a exigirle una factura o nota de remisión por ese kilogramo de cocodrilo y tiene que tener 6 elementos que están en el párrafo segundo del artículo 51 de la Ley General de Vida Silvestre. Si no me equivoco, porque no me lo sé de memoria, es el número del oficio de autorización de aprovechamiento, el predio donde se realizó este aprovechamiento, el nombre del titular del aprovechamiento, la especie o género, el marcaje y la parte proporcional que del marcaje ampara, no, espérate, ¿cómo está en términos de ley? Es la parte proporcional que el marcaje ampara del total del aprovechamiento. Es decir, si se le dio una autorización para 500 kilogramos de cocodrilos y yo compré uno, es 1 de 500 kilogramos de cocodrilo. A veces no es tan fácil que como consumidores sepamos que las facturas o notas de remisión deben contener esos 6 elementos. Pero si ya los compraste o los vas a comprar o quieres verificar que el aprovechamiento fue real, mándame la factura o la nota de remisión a mi correo electrónico o ingrésalo al espacio de contacto ciudadano con un escrito libre y copia de tu identificación oficial y pídenos la verificación de los datos contenidos en la factura de lo que acabas de comprar. Eso es si compraste 1 kilogramo de cola de cocodrilo o si compraste un cocodrilo como mascota o si compraste un lemur importado como mascota. En ejemplares que vienen del exterior, de ejemplares que son importados, no aplica el párrafo segundo del artículo 51 porque el párrafo segundo del artículo 51 es para autorizaciones de aprovechamiento, para ejemplares que fueron aprovechados en territorio nacional. Para ejemplares que vienen importados, solo requieres el número del oficio de la autorización de la importación o el número de CITES, si es que la especie está en algún apartado de CITES, y la parte proporcional que del total de la importación ampara la factura o nota de remisión. Es decir, si compraste un lemur y la autorización de importación dice que entraron 5, bueno, tiene que decir que es lemur, el nombre y género de lemur, y que es 1 de 5. Es más sencillo para el caso de ejemplares importados. Ahí ni siquiera me tienes que mencionar el marcaje, porque la ley no lo dice. Y de igual manera, si quieres que verifiquemos esa autorización de importación y la documentación de legal procedencia, nos la pueden solicitar a nosotros. Y esto da pie también a las autorizaciones de colecta. Si alguien quisiera verificar que algún ejemplar proviene de una autorización de colecta, nos lo pueden consultar a nosotros y con gusto verificaremos si la autorización de colecta fue expedida y lo que contiene. Ok, es que respecto a eso también me dieron como un volantito y abajo venía un número de folio. Yo no sé si puedo, o si, bueno, en la Semarnat tengan como un portal donde yo pueda registrar algún folio para buscar que en efecto este local esté registrado o algo así. Los prestadores de servicio en materia de vida silvestre antes tenían un registro, ahora es un aviso. Es que antes era registro de prestadores de servicios en materia de vida silvestre. Ahora es incorporación al registro de prestadores de servicios. Antes les dábamos una clave del número de prestadores de servicios que era, y casi siempre dice COM para el caso de comercializadoras,
entre 2 diagonales, o decía TRA para el caso de transformadores entre 2 diagonales, y había una serie alfanumérica por ambos lados. En realidad, el registro no sirve para gran cosa. Lo que es importante es demostrar la legal procedencia. El que un registro el que alguien esté registrado o no en nuestros padrones es con fines estadísticos. Aquí lo que nos importa es el acto de claridad sobre la legal procedencia de aquello que vende. Entonces, vale más la pena verificar las autorizaciones de aprovechamiento o las autorizaciones de importación que verificar si el señor está en un padrón de prestadores de servicio. Eso no le da legalidad a lo que vende. Lo que le da legalidad a lo que vende son los datos contenidos en las facturas o notas de remisión. Ok, y ya por último, si yo quiero hacer alguna denuncia de algún local que esté vendiendo animales que están ya bajo un régimen de peligro, ¿a quién puedo dirigirme? Si quieres hacer si sospechas de alguna infracción en materia ambiental, te puedes dirigir a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Profepa. Ahí tienen un número de denuncia y incluso puede ser anónima. Ahora, lo importante no es la categoría de riesgo del ejemplar, porque se producen ejemplares en categoría de riesgo en sistemas intensivos y se aprovechan también de vida libre bajo criterios de sustentabilidad. Entonces, más bien, digo, si tienes alguna sospecha de que no están dando facturas o notas de remisión, o que las facturas o las notas de remisión tienen datos sospechosos, bueno, haz la denuncia y la Profepa para la investigación. Pero no es un criterio muy importante el si está en alguna categoría de riesgo o no, porque sí se producen ejemplares tanto en sistemas intensivos de especies que están en categorías de riesgo, como también son aprovechados en vida libre, bajo criterios de sustentabilidad. Muchas gracias. No, al contrario, a ti. José Juan y Fernando, la verdad yo no sé si felicitarlos por su trabajo No. o O demandarnos con ustedes por la situación en la que están. Les llegan información increíblemente interesante, relevante, comprometida, etcétera, ¿no? Porque además están entre fuego de varias instituciones que intervienen en algunas partes. Lo complicado de esto es que quizá muchos biólogos no se dan cuenta que la flora, la fauna, en todas sus categorías son objeto, sujeto, materia prima del origen de esta carrera. En México hay 69 escuelas de biología y lo más paradójico es que hay estados donde no se tienen inventarios completos de flora o de su fauna en cualquier categoría, aves, mamíferos, cactáceas, etcétera, ¿no? Y una parte poco conocida de la gente es los materiales accesorios. Yo durante mucho tiempo colecté, fui de los primeros que tuvo permisos de colector. Hace años que ya no lo he renovado porque no lo he usado. Sin embargo, pues yo en muchas salidas tomo fotos, grabaciones que uno no puede desperdiciar. A veces uno pide un permiso exprofeso para colectar algo y no lo encuentra. Y puede pasar un año buscando eso y nunca lo va a encontrar. Pero muchas veces uno, en un incidente, puede tomar una foto de un ejemplar que dicen que solamente hay 3 colecciones y que hace 30 años no se conoce. Y este caso sucede con muchas colecciones accesorias que no están registradas. Ese es un gran problema, ¿no? Porque comentábamos con Fernando que esto también es un elemento que utilizan los traficantes, ¿no? Y es bien comprometedor. Ustedes se meten en internet y buscan alguna especie y la van a encontrar. Incluso van a ver cuánto piden por ella. Yo, una de mis actividades que he hecho durante mucho tiempo y a Livia le consta, es dar mantenimiento a trofeos de caza. Yo no tengo que tener permiso para eso, pero he encontrado ejemplares
desde 1600, 1800, del siglo pasado, que están en perfectas condiciones. Algunos tienen permiso, algunos no tienen permiso, algunos son de diferentes continentes y están en México, y muchos los tienen políticos. Si yo denuncio, no sé qué me pueda pasar. Pero, si, por ejemplo, si yo veo y doy mantenimiento a un trofeo de casa, pues a mí me van a pagar. Pero si el objeto está intervenido, yo no lo arreglo, ¿no? Eso es bien comprometedor y eso es otro de los vértices de las colecciones privadas que uno también se encuentra. ¿Tú qué recomendarías en estas condiciones? Pues mira, en realidad cae en el campo de la ética, ¿no? Esta parte en la que decides hacer lo correcto, aunque la ley lo permita, ¿no? En principio, todos los ciudadanos mexicanos, en términos de ley, estamos obligados a observar el marco normativo ambiental. Incluso estamos obligados a denunciar. O sea, en términos de ley, cualquier delito ambiental, estamos obligados a denunciarlo. Y esto tiene una cierta lógica porque en el medio ambiente no hay jueces en todos lados. No es posible que haya un juez en donde esté el medio ambiente, porque el medio ambiente es todo. Entonces, en el momento en el que eres observador o sabes de algún delito ambiental, pues deberías ser notificado. Pero eso ya es una decisión de cada uno de nosotros. Yo lo que insto y a lo que apuesto es de que el panorama cambia por lo que hagamos hoy. El futuro cambiará por lo que hagamos hoy. Entonces, yo celebro que haya espacios académicos como estos en donde se puede decir la verdad, porque además estamos por la verdad aquí. Más allá de lo que la ley dice, que es un instrumento que no está en piedra, es un instrumento que se necesita reformar. Hoy es la ley, pero mañana será otra y esperemos que sea mejor. Entonces, construyamos una nueva sociedad a partir de eso. Si crees o consideras que en alguna denuncia cambiará en algo la situación, creo, y mi opinión es, denuncia. Si es una especie exótica que fue cazada en otro lugar y que ya llegó aquí, y de eso hay mucho en los cazadores, yo también soy cazador, por cierto, también los domingos hacemos barbacoa, y en el ámbito de los cazadores estos casos son muy comunes, pero hubo una serie de irregularidades y de ilícitos desde la caza hasta la internación y el que lo tenga en mi casa ahí exhibido. Pero eso ¿cambiará algo el día de hoy? Si lo consideras, y es una decisión personal, si lo consideras, mi solicitud es haz la denuncia, porque eso construirá un nuevo país para dentro de algunos años. Si no lo causa, si no hay un efecto que puedas decir que es medible, pues decídelo. Yo partiría de que no tiene mucho caso gastar recursos nacionales en eso, y sí mejor en otras cosas que sí tengan mayor impacto. Sería mi recomendación. ¿Sí? Muchas gracias. Pues tenemos, si nos permites, tiempo para una última pregunta. Por favor. Hola, buenas tardes. Nada más tengo un par de preguntas rápidas. Aquí en el Museo de Zoología tenemos estos folios de CITES, ¿no? Los cuales hemos utilizado para intercambiar material en el extranjero. Entonces, como implican un movimiento de los ejemplares, ya me queda la duda si nosotros podemos utilizar esas etiquetas para mover los ejemplares también aquí en territorio nacional, porque las tenemos tanto para especies CITES como para especies no CITES, ¿no? Entonces, esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, si existe, o sea, en tu opinión, quisiera saber si existe una vinculación entre el cuerpo académico y las personas que generan la legislación que hoy en día nos regula,
porque me da la impresión que no, ¿no? Siento, por ejemplo, que hay cosas en la legislación que se tienen que mejorar, ¿no? Como lo que nos comentaban allá, lo de la colección itinerante. O sea, la legislación dice que hay que hacer, ¿no? Pedir el permiso 15 días antes, pero hay cosas que no funcionan de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué tan en conjunto han trabajado la academia, digamos, y quienes toman las decisiones, o más bien, qué podemos hacer, ¿no? Para intentar mejorar la legislación con fines de que las cosas sean mejores y más sencillas, ¿no? Para nosotros en ese sentido. Esas serían mis dos preguntas. Gracias, sí. A ver, la primera, si ya tienen el registro de la colección con un registro de la Convención Internacional de Especies Amenazadas por Comercio, que es la CITES, y ya tienen lo que llamamos las etiquetas, estas en principio son para movimientos transfronterizos. Entonces, porque la CITES es una regulación de carácter transfronterizo, internacional. Ahora, entiendo que esas son solo para especies CITES, no son para especies no CITES, igual habría que verificarlo. Pero son solo para movimientos transfronterizos, cuando va de una colección científica a otra colección científica con registro y que se utiliza este trámite simplificado. Cuando no es en ese entendido, y que es casi un permiso pro forma, porque ya lo tienes, ya te fue concedido. Entonces, pues esto te facilita mucho las cosas. Cuando no es en ese entendido, se requiere una autorización de importación o un certificado CITES de exportación. Una autorización de exportación para el caso de especies no CITES o un certificado CITES de exportación para especies CITES. Ahí sí no hay mucho que verle. Ahora, la segunda pregunta con respecto a qué hacer, pues reitero, o sea, lo importante, la pregunta sería, ¿una sociedad necesita leyes? Pues necesita muchas leyes cuando la sociedad no se autorregula, porque la ley es el acto más poderoso del ser humano. Un grupo de personas le dice a otro grupo de personas cómo se debe conducir, y el instrumento es la ley. Entonces, es el acto de poder más grande que tiene el hombre. El hombre que establece una ley es el hombre más poderoso que hay, porque está regulando una conducta humana. Yo haría la pregunta diferente, ¿necesitamos leyes? Pues se necesitan muchas leyes en una sociedad que no se autorregula, que no se autoconduce. Y en ese sentido, pues, ¿para qué tantas leyes si la sociedad no se autoconduce? Y tú puedes salir a cualquier lado y lo ves. Todas las leyes son flagrantemente ignoradas o violadas. Entonces, ¿necesitamos leyes? No, lo que necesitamos es una sociedad de personas que se autorregulan y se autoconducen. Las sociedades que tienen estas características tienden a tener menos leyes. No son más respetuosas por tener más leyes, son más respetuosas por su nivel educativo y su nivel de conciencia del lugar que ocupan en el universo y de las relaciones que guardan con las otras personas y los demás elementos que les rodean. Yo apuesto a lo segundo. No es fácil modificar leyes. Yo siempre he creído que la Universidad Nacional es de los lugares donde más eco hay, y siempre se quejan de que no los escuchan, y sin embargo siempre creo que es donde más ecos hay. Imagínense cómo están los demás. Porque además sus relaciones, en este caso particular para la materia de vida silvestre que existe con la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, es muy estrecha. Esta es la Universidad de la Nación, aquí es donde se piensa y donde se creará el nuevo México, por lo menos en su área de influencia de la universidad. A eso apostaría, a que aquí se creen marcos y cuadros éticos que sustituyan a las leyes, porque además las leyes son generales, no caen en aspectos muy específicos. Es imposible. Esta ley debería tener 5 tomos. O sea, una ley general de vida silvestre no pueden ser 74 páginas. O sea, se requiere mucha más información, mucho más procedimientos para regular todos los posibles escenarios que propicia la vida silvestre. Yo apostaría a lo segundo, a que la regulación fuera personal, fuera ética, fuera responsable, y que redujera
la necesidad de muchas leyes, de muchos reglamentos, de muchas normas, de muchos lineamientos. No alcanzaría el quehacer humano para eso. Es al contrario, yo creo. Y sin embargo, sí creo que de las voces más escuchadas es esta. Por eso celebro tanto estos espacios. Pues muchísimas gracias, ingeniero Al José contrario. Juan. Te agradecemos muchísimo Gracias. tu excelente